Hola, soy Irving Jara, politólogo de la base 14 de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente me desempeño en el área de especialización de integridad pública y gestión pública. Entre los principales proyectos en los que me he embarcado a partir de mi desarrollo profesional ha sido en el sector producción a partir del desarrollo de mecanismos preventivos frente a la corrupción, así como la primera participación del Ministerio de la Producción en el índice de capacidad preventiva frente a la producción, entre los cuales se obtuvieron los mejores resultados en estas primeras participaciones. Asimismo, de forma posterior, involucrándome más en esta área de especialización de integridad pública, de integridad y ética pública, he logrado alcanzar a nivel profesional el encontrarme a nivel del ente rector de la Secretaría de Integridad Pública, desde el cual he participado en la formulación de marcos normativos, así como guías de monitoreo a nivel nacional para medir el nivel de capacidad preventiva de las entidades públicas y a partir de ello emprender una estrategia de fortalecimiento de la capacidad preventiva frente a la corrupción a nivel del Estado peruano. Finalmente, mencionarles que actualmente me sigo desempeñando a nivel del ente rector de la Secretaría de Integridad Pública a nivel nacional en el puesto como analista en la Subsecretaría de Monitoreo de Integridad Pública, desde el cual se siguen formulando proyectos e iniciativas para impulsar el monitoreo, el monitoreo y seguimiento en la implementación de planes y programas en materia de integridad. Ciertamente, inicialmente me interesaron muchas otras carreras, ciertamente de alguna manera también me interesó en un momento la carrera de Derecho, la carrera de Historia, muchas de Ciencias Sociales, y descubrí en la ciencia política un espacio justamente donde potenciar todos estos espacios de interés que se me fueron planteando. Creo que hay siempre, por parte de todos, un compromiso porque las cosas mejoren a nivel país, por tener planteamientos, metas que uno quiere potenciar y descubrir el espacio para poder potenciar esas habilidades es algo muy importante y es un espacio desde el cual te puedas sentir cómodo para poder desempeñar esas actividades. Y ciencia política justamente era el espacio profesional o el espacio de proyección profesional donde justamente se conjugaban todos estos factores, todas estas expectativas que yo pudiera tener respecto a otras carreras. Entonces, para mí, un momento determinante fue justamente participar en una feria, digamos, en una feria de San Marcos, donde se pusieron diversas carreras, entre ellas la de la Escuela de Ciencia Política. En ese momento con el doctor Mario Portocarrero, que me explicó, me detalló mucho sobre cómo era la ciencia política, qué es lo que abarcaba, todos sus ámbitos de aplicación y el cómo eso proyectaba para poder solucionar problemas públicos. Y creo que eso es el detonante, ¿no? El poder identificar que en esta carrera puedes identificar un problema público, abordarlo desde diferentes enfoques, no solo desde un enfoque institucional o netamente legalista, sino también desde un enfoque mucho más integral, en la cual integrarás diversas ciencias sociales como la economía, la sociología, la historia misma, y poder entender estos fenómenos sociales que se pueden presentar y abordar una respuesta mucho más óptima, ¿no? Para poder manejar ese tipo de situaciones. Ello me inspiró y me catapultó al tema de poder presentarme, postular a ciencia política, decidir esta como el espacio ideal para poder desarrollarme a nivel profesional. Tuve la oportunidad, y es algo que está como siempre lo hago bastante presente en todos los espacios. Yo empecé en la materia de integridad pública desde mis carreras, desde mis prácticas preprofesionales. Yo inicié como practicante preprofesional en el Ministerio de la Producción. Fue justamente una oportunidad que se presentó, postulé, pasé por todos los procesos. Fue un proceso un poco más exigente, y que me permitió insertarme y conocer o hablar el idioma de lo que se habla en el sector público. Bien, creo que fue una experiencia bastante enriquecedora porque desde la Oficina de Integridad Pública del Ministerio de la Producción, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, me permitió conocer cómo era el Estado por dentro, ¿no? Cómo era el funcionamiento de las entidades públicas por dentro, cómo es que muchas veces ciertas categorías, ciertos conceptos, ciertas definiciones que manejamos a nivel teórico desde la academia entran en confrontación con esta realidad. Creo que fue un espacio ideal para empezar esa trayectoria en el campo laboral, que también me permitió definir mucho más mi vocación por lo que es la gestión pública. Posteriormente ya me desempeñé en otros ámbitos de carácter público, también en algunas oportunidades en el ámbito privado,
pero me dio todas esas herramientas iniciales que incluso posteriormente, aún al día de hoy, me siguen sirviendo como norte sobre varios aspectos para poder tomar decisiones, para poder aportar, para poder comentar. Porque muchos de estos desafíos en realidad se desencadenaron a partir de carencias que tuve tal vez un poco en la parte formativa de lo que anteriormente era la malla curricular del año 2008 de la Escuela de Ciencia Política que seguía vigente hasta ese momento. ¿Y por qué hago mención de eso? Para poder entender un poco el contexto. Anteriormente, digamos, una de las grandes dificultades que se presentaban era el tema de manejo de herramientas informáticas, ¿no? Tipo un Excel, tipo el poder utilizar más otras herramientas que entiendo actualmente en las cuales se están desarrollando con mucha mayor profundidad. Fue uno de los principales desafíos, bien porque en realidad el procesamiento de información va más allá, las bases de datos son mucho más complejas de tratar, el poder hacer cruces de información se convirtieron en algo diario y también desafiante, ¿no? Ciertamente en el mismo desempeño profesional uno va aprendiendo este tipo de actividades, pero habría servido mucho el poder tener las nociones básicas sobre el manejo de estos instrumentos, de estas herramientas, para poder tener un desempeño mucho más óptimo, ¿no? Dentro de lo que sería la expectativa. Otro desafío que en realidad se presentaba en ese momento era que si bien es cierto tenía una solidez teórica mucho más desarrollada quizás que en otras escuelas, ciertamente también había un cierto desconocimiento sobre aspectos de desarrollo técnico, ¿no? En materias de políticas públicas, en cuanto al tema de poder plantear, desarrollar. Sin embargo, y bueno, ya finalmente en los últimos años que pude tener un poco más de ese conocimiento, no fue suficiente, por lo cual me llevó o motivó el hecho de que tuviera que buscar programas de especialización por fuera de la misma malla curricular o de la misma del mismo plan curricular de la escuela. Programas en materia de planeamiento estratégico, en cooperación internacional y gestión pública, en materia de integridad pública, que al menos en las mallas anteriores no se consideraba. Entiendo que actualmente, felizmente, sí se considera como parte de la malla actual de la escuela, y que en realidad me permitieron desarrollar las herramientas, los conocimientos que anteriormente no había podido desarrollar a plenitud, ¿no? De hecho, la ciencia política tiene esa maravilla de que cada línea de especialización tiene su gracia, tiene algo que te motiva, te compromete profesionalmente en algún punto. Inicialmente mi interés eran las relaciones internacionales, era la materia de cooperación internacional. De hecho me especialicé, profundicé esa materia, pero lo que es también cierto es que cuando yo ingresé a realizar mis prácticas preprofesionales, también encontré la materia de integridad pública como una materia que yo hasta ese momento, de la forma más honesta, desconocía. Era una materia nueva. Entonces, cuando yo conozco la materia de integridad pública, me di cuenta de que muchas de las expectativas y el problema en sí, también por un contexto nacional que se vivía en ese momento, era una materia sobre la cual merecía la pena abocarse y trabajar y esforzarse por reducir esas brechas en materia de corrupción. Bien, creo que hay inició un compromiso por parte del Estado peruano de fortalecer una estrategia de lucha contra la corrupción, que también me llamó a desarrollar una línea de especialización en esta materia, ¿no? Sobre la cual ya había ido generando ciertos conocimientos previos. Yo actualmente me desempeño como analista de la Subsecretaría de Monitoreo de Integridad Pública. Bien, creo que a nivel profesional hay un gran proyecto que es el tema del monitoreo en el nivel de avance de implementación del modelo de integridad pública en las entidades del Estado. Creo que es un proyecto muy grande. De hecho ha ido ciertamente transformándose a lo largo del tiempo, desde los primeros intentos para hacer una medición mucho más cercana. Creo que han habido variaciones, de las cuales también en algunos casos he podido participar. Y este año particularmente tenemos una meta que es que estamos pasando una nueva fase, incluso en el proceso de evaluación, en el avance de implementación de mecanismos y herramientas, ¿no? Ese es el gran proyecto profesional que tengo planteado, que es un proyecto en realidad digamos, mucho más amplio, porque abarca en realidad toda la subsecretaría, pero en el cual me veo comprometido, que es una medición nacional. Es una medición nacional que nos permita tener esta información, ¿no? Que va a ser muy valiosa para generar posteriormente estrategias de intervención a nivel nacional,
el profundizar el tema de la estrategia de lucha contra la corrupción, no solamente quedarnos a nivel de entidades a nivel nacional o solamente a nivel de gobierno regional, sino también profundizar a nivel de gobiernos locales. Creo que es uno de los grandes objetivos también de esta medición, el que nos permita tener toda esta información para poder tener un abordaje mucho más correcto, ¿no? en la forma de interactuar con otras entidades públicas. Bien, creo que actualmente incluso con la entrada de la inteligencia artificial a través de otros múltiples mecanismos, es muy importante tenerlos a la mano, no solamente para el procesamiento de datos, sino también para la presentación de datos. Honestamente, es muy importante el no solamente manejar la información o gestionar la información, sino también saber cómo presentarlos de la forma correcta, porque pesa mucho el tema de cómo se gestiona esa información. Creo que el conocimiento en estas herramientas digitales, en sus diversos tipos, es muy importante y es una habilidad que un politólogo debe desarrollar para poder potenciar efectivamente todas sus capacidades en el ámbito laboral. Un segundo punto que tal vez incorporaría, va principalmente a nivel de conocimientos, es tener mucha solidez teórica en lo que es materia de políticas públicas. Si bien es cierto, hay muchos ámbitos de la gestión pública donde hay mucha materia también de tipo administrativo, de gestión propiamente, se necesita mucho conocimiento también sólido en materia de políticas públicas para poder entender cómo es que, o cuál es la razón, por usar el término, ¿no? La razón misional de tu entidad pública, del órgano del cual estás hablando o con el cual estás tratando, ¿no? Más allá de la materia de entidad pública. Creo que todas las áreas de desempeño profesional que ustedes van a tener tienen un objetivo, tienen una razón de ser. Y entender cómo ese objetivo, esa razón de ser se articula con una política pública mucho más grande, creo que genera un punto de vista mucho más eficiente sobre el cómo actuar y cómo desenvolverse en el ámbito público. Y solamente para mencionar una tercera habilidad, poder desarrollar lo que son las habilidades blandas. Bien, es cierto que el conocimiento teórico, el conocimiento de herramientas, son conocimientos muy potentes, son habilidades muy potentes, pero también hay un tema de desarrollo profesional que te va a demandar mucho el desarrollo de habilidades blandas. En su momento, cuando estuve en pregrado, participé en diversos espacios de debate, de discusión, que nos llevaron incluso a nivel de otras universidades, el poder entablar ese diálogo, ese nivel de confianza también para poder plantear ideas, defender esas posiciones y generar esa confianza para poder desenvolverse. Realmente potenciar su perfil. Potenciar su perfil enmarcado en la proyección que tienen en cuanto a la línea de especialización que están optando o que están decidiendo. Creo que hay algo bastante básico que deben tener muy en cuenta. Creo que hay ciertos conocimientos, ciertas herramientas que te da la universidad, pero que servirían al complementarlo con, por ejemplo, un curso en materia de gestión pública de forma adicional. Bien, principalmente tanto para cubrir ciertos aspectos complementarios en materia de conocimiento, como también en materia de lo que es el tema del CV, ¿no? Lo que finalmente conocemos como el CV, como es el tema de un currículum bastante solvente sobre la materia que va, o sobre la cual va a trabajar de la escuela. Creo que principalmente ello, también el poder hacerles mención, ¿no? De que hay mucha materia de persistencia, también hay mucho componente de persistencia, no es un mercado laboral particularmente fácil el de ciencia política. Creo que hay mucha persistencia en poder trabajar no solamente en mejorar nuestro perfil, sino también en potenciar nuestro relacionamiento también con otras personas, embarcarnos en proyectos, embarcarnos en cada vez más propuestas, tanto en materia académica como en materia laboral desde el ámbito privado. Y a partir de ello, ¿no? Empezar a desarrollar una red desde la cual se puedan impulsar varios proyectos, varias aplicaciones.